Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de su programa Café y Palabras, programa que usted disfruta a través de las señales de Tica Visión, tanto en radio como en televisión, y por supuesto aquí también en nuestro canal en YouTube, donde usted puede suscribirse y estar recibiendo las notificaciones de los programas futuros y también estar atento a poder compartir los programas que hemos ido pasando, donde quedan ahí archivados uno a uno para que usted, cuando los tenga bien, los pueda compartir, consultar o distribuir. Hoy vamos a hablar con nuestro amigo Jack Zagot, en aquellas tertulias que a usted tanto le gustan. Estuvo enfermito unos días, Jack, pero ya se ha repuesto y hoy vamos a conversar con Jack Zagot. Pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Todo indica que nuevamente los sancarleños seguirán sufriendo con la ruta de San Carlos. Una carretera que supera ya los 50 años desde que se empezó por primera vez a desarrollar en nuestro país. Gobierno tras gobierno, y el actual no es la excepción, le han prometido a San Carlos en campañas electorales terminar la carretera de San Carlos. Pero no hay manera de que esta carretera termine. Es como una maldición para el país y especialmente para los sancarleños. Pero resulta que ahora el gobierno de la República, en el Ministerio de Hacienda, en el presupuesto de la República, se han desviado los dineros de la ruta de San Carlos para la ciudad gobierno. Hay que priorizar y también hay que tener claro que tenemos una carretera urgente que por muchos años ha estado atrasada. Según lo que leía, se ha desviado una cantidad altísima de millones de colones que estaban destinados a la adquisición de terrenos para la nueva carretera de San Carlos, la ruta nacional 3570, para invertirla en un proyecto ciudad-gobierno que aún ni siquiera está el proyecto definido, no está establecido, no están los planos, no hay nada claro alrededor de la ciudad-gobierno. Inclusive hasta el Poder Ejecutivo habla de la posibilidad de que sea uno de los temas de un referéndum que pareciera que está en el aire, pero que lo plantean con un buen mercadeo en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, no se vale mover dineros que ya están aprobados para el desarrollo, para la adquisición de terrenos, para las expropiaciones que se requieren para San Carlos, para llevarse ese poco de millones para la ciudad gobierno. Nos habían dicho que la ciudad gobierno se podía financiar o que estaba prácticamente financiada con dineros del BCE. Pero parece que ahora hay una nueva idea o tal vez los dineros no alcanzan, no sabemos, no tenemos claridad del tema. Lo que tenemos claro es que se están cogiendo los dineros, se están desviando los dineros de la carretera a San Carlos, y eso lo ha dicho la Contraloría General de la República, para dedicarlos a ciudad gobierno. Creo que los sancarleños han tenido una paciencia salomónica, demasiado pacientes y pacíficos los sancarleños, con una carretera que gobierno tras gobierno, y el actual no es la excepción, le ha dado a tolillo con el dedo a los sancarleños. Esa carretera es ya una pena nacional, una vergüenza nacional que no se haya concluido prácticamente en 5 décadas. Increíble. Todavía recuerdo que en sus inicios se había presupuestado para desarrollarla 6 billones de dólares. Ahora esa cantidad es ridícula con lo que vale esa carretera, pero los tiempos han pasado, los gobiernos han pasado, y la ineptitud de los que han pasado por el MOP y por otras instancias del gobierno en el Poder Ejecutivo también han estado presentes para
esta frustración nacional y especialmente de los sancarleños. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Bueno, gracias amigos por continuar en nuestra sintonía. Aquí está con nosotros nuestro buen amigo Jack Zagot, con quien vamos a tener para disfrute de ustedes una tertulia de esas que siempre improvisamos entre ambos y que personalmente disfrutamos mucho y esperamos que también ustedes disfruten de la misma manera. Jack, ¿cómo te encontrás? Comentale a nuestra audiencia de tu salud, porque ya había advertido yo hace algunos días de que estabas malito, estabas inclusive incapacitado. Sí. Pero ya te has recuperado bastante, ya estás como un cañón. Estoy mejor, Claudito, estoy mejor. Ahora, estoy en recuperación. Sí, la rodilla izquierda está muy frágil. Yo cada paso tengo que medirlo todavía, ¿verdad? Que ponderarlo antes de depositarle el peso del cuerpo a la rodilla izquierda. Ando como caminando sobre cascaritas de huevo sin quebrarlas. Uh-huh. La rodilla está frágil, pero ya no me duele, ya no está inflamada. En fin, ahora hay que chinearla mucho. La rodilla, pues, no se va a morir por una rodilla, pero yo soy hemofílico, conviene recordarlo. Uh-huh. Es algo de lo que he hablado muchas veces. Y la hemofilia, un sangrado intraarticular, un hematoma intraarticular, es devastadora, Claudito. Y se hincha la rodilla, la sangre abre los huesos. ¿Qué te digo? Es muy doloroso, muy doloroso. Así que me va a tomar un poquito de rehabilitación volver a decir que estoy bien. Pero Claudito, mira, ¿qué es la salud finalmente? ¿Y qué es la enfermedad? Las vidas de todos nosotros, ¿verdad? Organismos vivientes y pensantes, están ritmadas o jalonadas por alternativos periodos de salud o de enfermedad. Y salud y enfermedad, y salud y enfermedad. ¿Qué es la salud? La salud es esencialmente equilibrio. Vos podrías decir, estás saludable cuando tu cuerpo encuentra un estado de equilibrio entre sus diferentes funciones. Estás enfermo cuando entras en una fase de desequilibrio. Un germen que se te meta, un virus, una bacteria, un cáncer, una proliferación desordenada e invasiva de células, introduce el desequilibrio en el cuerpo. Es importante ver la salud como equilibrio y la enfermedad como desequilibrio. Un germen te produce una enfermedad. La enfermedad introduce en el cuerpo humano el principio de entropía. Recuerden ustedes, el principio de entropía. La enfermedad genera un desorden en el cuerpo, genera un caos en ese organismo tan bien estructurado que es el cuerpo. Ese caos
esperemos que momentáneo, ese caos es la enfermedad. Es el principio de entropía operando en el cuerpo humano. Lo que tenemos que tener en cuenta, Claudito y queridos amigos, es que en el seno de la salud, de los periodos de salud, ya fermenta, ya incuba, estoy usando metáforas, ya fermenta, ya incuba el desequilibrio que inevitablemente viene. Y en el seno de ese desequilibrio ya incuba y ya fermenta, ya germina la salud que va a venir después. Entonces, claro, salud y enfermedad están vinculadas dialécticamente, Claudito. Se necesitan una a la otra. Si nunca estuviésemos enfermos, no sabríamos apreciar nuestra salud. Solo el que está enfermo. Y hay algunas, la salud, el tema médico no es muy fuerte, te lo aclaro, ¿verdad? Aquí en casa mis hijas y mi esposa gozan porque sobre todo mi esposa es muy buena para los temas médicos y para los conceptos médicos, y yo soy un gran chapa para esos temas. Pero dentro de ese marco de la ignorancia que uno tiene, es sabido también, por ejemplo, que en muchas ocasiones el resfriarse o algunas enfermedades son muy oportunas para crear defensas, ¿verdad? Recordad inclusive que en la época del COVID hablaban un poco de la necesidad de que todos padeciéramos un poco de COVID, ¿verdad? ¿Cómo era que llamaban aquello? Era la del rebaño, el que todos padeciéramos de COVID para generar después unas defensas, claro, con la enfermedad del COVID. Entonces, eso también va muy ligado a lo que vos decías, ¿verdad? De la relación entre enfermedad y salud. Claro, hay otras enfermedades mucho más peligrosas que por supuesto no son generadoras de defensa, sino que más bien son generadoras de una mala situación en nuestra salud. Pero no hay la menor duda, Jack, que para el tema de la vida, en muchas ocasiones priorizamos otros asuntos y no la salud, y porque la tenemos. O sea, no nos damos cuenta de lo valioso que es tener algo, es muy importante, hasta que lo empezás a perder, ¿verdad? Entonces reclamás ante Dios, ante el mundo, ante la vida, el dinero, la falta de esto, la falta del otro. Pero en muchas ocasiones el tener dinero no es sinónimo de gozar de una buena salud. Por supuesto que el tener dinero, cuando se padece alguna enfermedad, pues te permite acudir a una medicina más pronta, más cumplida. Y eso que estamos hablando de que nosotros hemos tenido un buen sistema de salud en nuestro país. Gracias a Dios, gracias a la benemérita Caja Costarricense de Seguro Social, que no ceso de alabar. Los costarricenses tienen que tener una conciencia muy, muy clara de lo bendecidos que hemos sido con esa institución. Sí, bueno, la salud es equilibrio y la enfermedad es desequilibrio. El cuerpo humano necesita la enfermedad, por paradójico que parezca. La necesita la enfermedad para generar defensas contra esa enfermedad, para generar mecanismos de sanación, para que el cuerpo aprenda a buscar ese equilibrio del que fue desplazado por la enfermedad. Pero, de nuevo, enfermedad y salud se necesitan una a otra, como la duda a la fe, como el amor al odio, como el todo a la nada. Son dialécticas, no puedes tener una sin tener otra. Alguien que pasase toda la vida sano sin enfermarse una sola vez, no sabría lo que es la salud. Claudito, imaginemos esa quimera. Alguien que en toda su vida vivió 88 años y no estornudó una sola vez. Tiene un ataque de tos. Esto es para una novela, ¿verdad? Sí, es una novela. Ese pobre hombre no sabe lo que es la salud, porque la salud es el tipo de cosa que solo se reconoce desde la pérdida. Es triste decirlo, solo la reconocemos desde la pérdida, desde la enfermedad. Nos decimos, ay, carambas, qué feliz era yo cuando estaba saludable, claro, si tan solo pudiera volver a ese estado, ¿verdad? Entonces necesitamos ambas cosas, la salud y la enfermedad. Y de las cosas más lindas que hay en el mundo, Claudito, y yo creo que hasta más linda que la salud, es la sensación de estar recuperando la salud. Porque ya cuando tienes la salud, te olvidas de que estás sano, el gran error. Pero cuando estás enfermo y entras en esa maravillosa palabra, entras en la convalescencia, estás convaleciendo y sentís cómo tu cuerpo va
de nuevo reencontrando su energía, sus jugos nutricios lo irrigan y vas entrando nuevamente en la salud. Ese proceso de la salud recobrada, de la salud reencontrada, es más lindo para mí que la propia salud. Más lindo que la salud es ir reencontrando la salud. Qué sensación maravillosa, Claudio. El gran Beethoven, ya te dejo, el gran Beethoven que padecía de todo. Beethoven era alcohólico, padecía de cirrosis hepática, padecía de problemas estomacales, por supuesto, la sordera, todo. Beethoven era un antimodelo de higiene en materia de salud. Su vida no era higiénica. Y el gran Beethoven, al final de su vida, en uno de sus últimos cuartetos para cuerdas testamentario, uno de los movimientos lentos de esos cuartetos bellísimos, adagio, muy contemplativo, muy extático, no solo estático, muy extático. Ya se siente que él está como hablando con Dios. Es música de otra esfera, de otra dimensión. Él escribió muy lindo, puso adagio para darle gracias al Altísimo por la salud reencontrada. Y en efecto, Claudio y queridos amigos, la música expresa tal sentimiento de gratitud, de beatitud, de gozo sereno, interno, de estar reencontrando la salud. Entonces él puso en lo alto de su partitura, puso adagio, en modo lidio pone, para darle gracias al Altísimo por la salud reencontrada. Bonito. Muy lindo, muy lindo. Murió poco después, bueno, un par de años después. ¿De qué edad murió Beethoven? 56 años. A la perica, murió joven. Bueno, digo yo porque ya nosotros superamos esa edad. Pero murió el 26 de marzo de 1827. 26 de marzo ve que yo digo que murió joven porque hoy la esperanza de vida, y especialmente en nuestro país, ronda los 82 años. Pero estamos hablando de qué época en que muere Beethoven, 1800, 1827, a los 50. Okay. Nació en 1870, nació el 16 de diciembre de 1770 y murió el 26 de marzo de 1827, es decir, no llegó a los 57, murió teniendo 56. Lo que te iba a decir es que en aquella época, o en esa época, posiblemente vivir 55, 56 años era una larga vida. Sí. ¿Verdad? Sí. Hoy la larga vida es con facilidad, no solamente en Costa Rica, sino en otras latitudes, pero hablemos de nuestro país, es superar los 80 años. Tenemos en Costa Rica inclusive zonas azules, ¿verdad? Que se habla mucho en Nicoya, si mal no recuerdo, ¿verdad? Donde se habla de gente que vive más de 100 años. Tenemos familiares y amigos que han superado con creces los 90, los 100 años, y eso también obliga a un trato diferente de la salud, mi amigo Jack. Dice el inexperto, el desconocedor de temas de salud, pero sí creo que nosotros hoy más que nunca requerimos instituciones muy preocupadas por el adulto mayor, porque tengo un buen amigo que es el primer pediatra que nuestro país produjo. Se graduó en Salamanca, el doctor Alpizar. No somos familia, pero nos estimamos muchísimo. Y fue un fundador inclusive del Blanco Cervantes. Y en ese tema de la salud, él es un gran promotor desde entonces de tener muy, muy buenos métodos para atender al adulto mayor en todo el sistema de salud de nuestro país. Inclusive él es un ejemplo de ese compromiso de cuidarse en la vejez. Es un hombre que supera los 80 años. Pero lo que te quería decir en relación a esto es que también van cambiando las preocupaciones en nuestra sociedad en vista de que es una sociedad que se va a envejecer. Ojo, y hay que adelantarle algo. Nosotros estamos teniendo muy poca reproducción del ser humano, del costarricense en nuestro país. La última vez, si mal no recuerdo, andábamos en 1.7 hijos por... Nos estamos convirtiendo en un país de viejitos. A eso quería llegar. Entonces, tenemos muy, muy buena esperanza de vida. Hay una altísima probabilidad, una de las más altas, de que todo niño que nace en Costa Rica
sobreviva el parto y se siga desarrollando. Pero ya no estamos produciendo la misma cantidad de niños que cuando nosotros éramos jóvenes y mucho menos antes de nosotros, donde las familias se acostumbraban a tener 10, 11, 12 hijos o más, ¿verdad? Y eso va a hacer, Jack, en algún momento, de que la población mayoritaria en nuestro país sea aquella que supera los 50 años, que supera la edad en que murió Beethoven. Y entonces eso va a requerir, por el tema de salud, otros aditivos, por llamarlo de alguna forma, que son fundamentales para tener buena salud. Por ejemplo, y vos que padeces tanto de tu pierna, nosotros no tenemos las condiciones de nuestra infraestructura para las personas que padecen alguna discapacidad o alguna enfermedad. Ni siquiera para que En lo ruede. absoluto. Ni Claudio, siquiera para ni que siquiera ruede. Las aceras no tienen eso iba. rampas. ¿No? Ahora que Pero estamos mira, teniendo que usar la silla de ruedas. pero a eso quería los llegar. postes no tienen forma de tener Bueno, acceso para alguien pero con la las silla de sillas, ruedas. las aceras nuestras ni siquiera para las sillas de rueda que puedan rodar bien No. tienen, porque por los huecos, por las endijas, Sí. por los Y no hablemos de las rampas. No, solo los cráteres que hay, cualquier silla de ruedas se despedaza. Cuando yo veo a un no vidente, a una persona que no ve, caminando por las aceras con su bastón, yo digo, no solamente es un arrecho porque logra caminar sin ver, sino que además de eso, ¿cómo logra caminar por las aceras de nuestro país? ¿Verdad? Cómo, yo creo que Dios los protege también para que no se vayan en los huecos, en las endijas, y quién sabe cuántas caídas puede padecer una persona no vidente por la carencia de nuestra infraestructura. Y vos lo aclarabas antes, el mismo tema de los buses, ¿verdad? Que los servicios, es un servicio público dado en concesión a empresas privadas, y las condiciones para que el adulto mayor y las personas que tienen alguna discapacidad, porque vamos a ver, Jack, yo creo que fuiste vos el que lo dijo hace algún tiempo en este programa, ya cuando uno está viejo, no solamente es adulto mayor, sino que ya tiene discapacidades propias con los años que van pasando, ¿verdad? Ya no te movilizas con la misma velocidad, ya tu vista se acorta, no ves lo mismo, ya no oís lo mismo, se pierde hasta poco el olfato. Vamos a ver, la vejez trae discapacidades, y si nosotros no somos una sociedad preparada para darle espacio a esos que van a ser mayoría, y yo siempre digo, los legisladores, los ministros, el presidente de la República, deberían legislar en beneficio propio, en pensar en la necesidad de invertir y de legislar en favor del adulto mayor, porque ahí llegamos todos. Sí, en principio todos vamos a llegar ahí, es lo que deseamos por lo menos, ¿verdad? Y ojalá en buena forma. Pero Claudito, olvídate de las rampas, olvídate de los ascensores, olvídate de los buses a los que no tenés acceso en una silla de ruedas. Vamos a algo más elemental, amigo. En los parqueos de los centros comerciales, la gente ni siquiera respeta los espacios marcados para gente discapacitada, con el signo universal de la gente discapacitada, que es una ruedita con un señor sentado en una sillita de ruedas. Los buchones, los incultos y desconsiderados se meten ahí y después llega la persona discapacitada y no tiene dónde ser. Pero vos sabés cómo corrigen eso en Europa y en Estados Unidos y en Canadá. Los tráficos entran a los parqueos de los malls y de las oficinas. Y si hay alguien parqueado sin la calcamonía o la placa de discapacidad, le hacen una multa. Yo recuerdo de un amigo hace como 5 años, eran $200 en Miami por parquearse mal en una zona de discapacidad. Claro que duele, $200, pero aquí lo hacemos, pintamos, porque la ley dice que hay que guardar no sé cuántos espacios por cada espacio de parqueo, no sé si son 10, hay que tener uno para una persona discapacitada o para un adulto mayor. Pero sí, se marcan y se hace el dibujito que corresponde y se marca de celeste y todo lo que vos querás. Pero ni los guardas de los condominios, ni los guardas de los centros comerciales velan porque eso se cumpla. No les importa un comino. Claudito, si es la historia de mi vida.
lo tengo que ver cada vez que voy a un restaurante, a una soda, a lo que fuese. Lo estoy viendo ahora. Lo acabo de vivir y voy a decir el lugar donde lo viví, en el centro comercial Pinares. Momentum, perdón, el centro comercial Momentum, en Pinares, allá en Curridabat. Ya me sucedió hace muchos años, escribí un artículo furibundo, pero ya de nuevo, la cultura del buchón, ¿verdad? La cultura de Don Egoísto, ¿te acuerdas de ese personaje, Claudio? Don Egoísto y el buchón ha prevalecido sobre la consideración y el respeto. Entonces, el centro comercial Momentum lo denuncio, al día de hoy no está exigiendo que se respeten esos espacios para personas discapacitadas. No, y hay gente que llega y los encuentra, y como están cerca de la entrada, como son más anchos, como están vacíos, dicen, qué suerte, me encontré un campito de esto. Se meten como buchones, yo lo sé. En Francia, fíjate vos que todas las aceras en buen estado, y todas las aceras con rampa. Los buses grandes, hermosos, amplios buses verdes, llegaban. Si había una persona en silla de ruedas, el bus paraba, se abría la puerta en el centro, y del suelo del bus salía una lámina metálica delgadita, lentamente, con un curioso zumbido. Entonces vos subías la sillita ahí, con tus propias manos, te subías en esa lámina, la lámina se metía de nuevo dentro del bus y te metía la lámina dentro del bus. Ni siquiera necesitabas llevar quien te empujara. Y adentro había lugares con cinturón de seguridad para la gente que iba en sillas de ruedas. Buses preparados, adaptados para gente en sillas de ruedas. ¿Qué bus en Costa Rica? Esa opción a alguien. Los que tienen rampa, tienen una rampa para, digamos, para el que le cuesta dar la primera grada, ¿verdad? La que está entre la acera y subirse al bus. Después la persona tiene que subir las gradas, todas. Y después de eso, esperar un espacio donde esté libre para que las sillas de ruedas se puedan colocar. Yo no he visto ningún bus con esas condiciones a la fecha en el país. Y no hay una preocupación porque el mercantilismo hace que al chofer o a los dueños de los autobuses les incomode más bien el adulto mayor que entra con su carnet de oro porque no paga, o les incomoda esa silla de ruedas que les va a quitar 2 o 3 espacios para poder tener más sillones para la gente que sí paga. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese mercantilismo que hay exacerbado en nuestra sociedad nos hace poco humanos, ¿verdad? Y poco comprometidos con lo que nos decíamos hace crueles, antes. Nos hace crueles, abiertamente crueles, ¿verdad? Yo quedaba anonadado. Mira, en toda Francia, no solo en París, una persona discapacitada en silla de ruedas podía ir a su trabajo y volver todos los días de su vida en bus. Había consideración para con la persona discapacitada. En primer lugar, no te cobraban. Atención, la persona discapacitada no tenía que pagar el uso del bus. Y es esa rampita metálica que salía y te alzaba y te volvía a meter dentro del bus. Mira, 1000 veces lo tuve que hacer porque tuve problemas también con rodillas y caderas y ya, ¿verdad? Es extraordinario. Es extraordinario. Una cosa que quería mencionarte, Claudito, el cuerpo humano es un organismo, voy a usar una palabra complicada, pero la vamos a explicar. Es un organismo autopoiético. Eso viene de autopoiesis. Auto, que se autorregula, ¿verdad? Poiesis, que es griego, y de ahí viene poesía. Poiesis significa crear, creación, poiesis. Y poesía, originalmente, antes de ser el género literario que todos conocemos, poesía significa crear. Hacer poesía es crear. Podía ser poesía o escultura, arquitectura o lo que fuera. El cuerpo humano es un organismo autopoiético. ¿Quién creó esa noción de la autopoiesis? Lo crearon simultáneamente 3 biólogos, Goodwin, Materana y Valera. Goodwin, le decían el poeta de la biología, ¿verdad? Creó ese concepto de la autopoiesis, es un paradigma. Maturana y Valera. Fueron 3 biólogos al mismo tiempo.
¿Qué es la autopoiesis? Dícese de un organismo que es autopoiético cuando, como el cuerpo humano, tiene la capacidad de autorregularse, autorregenerarse, autosanarse. Y al hacer esto, sanar también su entorno ecológico. El caso más característico eran las plantas, Claudito. Las plantas, por supuesto, absorben todo el putrefacto dióxido de carbono que le escupen los carros durante el día y nos devuelven de noche oxígeno, gases respirables. Entonces la planta se sana del veneno que le tiran, se sana, se regenera, se autocura, ¿verdad? Se autosana y además sana su entorno, limpia su entorno, descontamina su entorno. Eso es el milagro de la autopoiesis. El cuerpo humano es autopoiético. Yo con esta rodillita pues estoy mal, estoy frágil, pero yo sé que todas las fuerzas en mi cuerpo están todas conspirando para que esa rodillita esté mejor. Hay una especie de solidaridad que se da entre todos los órganos. No lo digo en el sentido rigurosamente ético, estoy una vez más usando metáforas. Es muy importante tener en cuenta ese aspecto de la autopoiesis porque una máquina no es autopoiética. Si vos vas en un avión y una turbina se incendia, la otra turbina no va a correr al rescate de la turbina incendiada, ¿verdad? Si vos estás enfermo y un riñón se te enferma, el otro riñón va a trabajar el doble para establecer el equilibrio del que tanto hablábamos, para sanar, para autorregenerar el organismo. Si tenés un pulmón con un cáncer, te lo extraen, te arrancan todo el pulmón, el otro pulmón empieza a trabajar extra para mantenerte, ¿verdad? Los órganos actúan, se sanan unos a otros. A ver, como un equipo de fútbol donde una pieza no estuviera jugando bien, un mediocampista, no da pie en bola. Bueno, los otros compañeros duplican su trabajo para suplir el déficit del futbolista que está mal. Entonces, el cuerpo humano es una cosa bellísima, como las plantas, porque es autopoiético, se autosana, se autorregenera, no así una máquina, te repito, vas en un avión, se incendia una turbina, la otra turbina no puede hacer nada, lo que va a pasar más bien es que la disfunción de una máquina produce la disfunción de otro aparato, se te friega el altímetro, luego el velocímetro, luego el barómetro, luego todo, y cuando ves, vas en picada, ¿verdad? La máquina no tiene el poder de autosanarse. El ser humano sí lo tiene, los seres vivos sí tienen el poder de autosanarse, de autocrearse, en el sentido de que poiesis es creación. Y es un concepto muy lindo, por eso te lo quería mencionar. No, genial. Vamos a un corte, Jack, ya regresamos aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía hoy en estas tertulias que usted siempre tanto disfruta con el buen amigo Jack Zagot.
y con la ilusión de que hoy también sea de su agrado este tema de salud que improvisamos el día de hoy, como es costumbre en nuestras conversaciones, a razón de lo que Jack ha experimentado desde su niñez con el tema de la salud. Hoy con 60 y va para 62 años nuestro amigo Jack. No, 61 rigurosamente. Vas para 62, no digo, sí, vas para pero falta 62. mucho, falta muchísimo. Estás igual que yo. Vos en septiembre y yo en noviembre. Bueno, hoy este año casualmente te le comentaba a nuestro amigo Denis, que nos ayuda con el programa, que este año nosotros, me preguntaba qué número de lotería estoy jugando. Entonces le decía que estoy jugando el 62. Porque soy del año 62 y este año cumplo 62, le digo, entonces estoy jugando en 62. Te lo recomiendo, Jack. Jack, pero siguiendo hablando del tema de la salud, en el caso de, cuando hablamos mucho de medio ambiente, ciertamente hablamos mucho de medio ambiente para hablar de los bosques, para hablar de las playas, para hablar de la recolección de la basura, del reciclaje de la basura. Todo eso es fundamental y es muy importante. Pero también dentro del marco de la salud y el medio ambiente, la infraestructura es determinante. Qué feo son las comparaciones, pero en ocasiones son muy necesarias. Nosotros, aparte de que no tenemos las condiciones para la gente que tiene algún problema físico para poder transitar por nuestras aceras, y no solamente estoy hablando del centro de San José, en todos los cantones pasa lo mismo. Y hay personas viejas, mayores, adultos mayores, como quieras llamarlos, abuelitos, y hay gente con problemas de discapacidad en todos los cantones. Entonces no solamente es preocuparse por el centro, sino que todas las municipalidades deberían tener un programa pensando en el adulto mayor y en las personas con discapacidad. Pero también hay que preocuparse en el tema de infraestructura por los que están bien físicamente. ¿Por qué lo digo? Porque en estas ciudades que vos nombrabas a París y otras tantas que hay, cuando uno quiere fijarse en por qué las sociedades son desarrolladas, no es solamente un asunto de que tienen altos salarios, tienen un alto consumo, sino que también se desarrollan ciudades que son amigables con la actividad física de las personas. Claro. Y entonces encontrás... Necesitamos parques por montones, eso plazas te iba a decir. Públicas, parques donde no te asesinen, ¿verdad? Sí. Ese es el problema, ¿a dónde vas a caminar? Pero es que interesante, porque nosotros ahora que hay una gran identificación de muchas personas con correr, ir a medias maratones y a maratones, bueno, nosotros inclusive cuando tenemos que cerrar nuestras ciudades para hacer una maratón en el país, como no tenemos una gran infraestructura, se vuelve un caos vial cerrar. Eso no sucede en las grandes ciudades donde hay una planificación, donde pueden hacer una media maratón y una maratón un fin de semana, sin obstruir el paso normal de los automóviles por otras carreteras alternas. A nosotros nos cuesta mucho. Se cierra, acuérdate que se cerró por unos días el puente del Bajo de Ledesma y fue un caos a nivel nacional. Puente, pero es por la carencia de más infraestructura. Pero no me voy a desviar a pensar en los automóviles, sino que quiero pensar en las personas. Nosotros no tenemos esas amplias aceras como para que las parejas, los adultos mayores, los jóvenes salgan a caminar e inclusive tengan espacios para correr. En España, en Madrid, lo que yo he admirado más es ese espacio que tiene el adulto mayor para salir. Las amigas y los amigos o las parejas. Solo que te vas al Parque El Retiro. Bueno, a caminar. Feliz de la vida, te sentás a la par del lago y si salís del Retiro tenés a 200 metros el Museo del Prado. Que podés recorrerlo y ver toda la pintura de Velázquez, Mollín, Zurbarán, y al otro lado tenés la Fuente Cibeles y el Palacio de Correos, y es un paseo hermosísimo. Todos los domingos estaría yo ahí metido si viviera, pero ¿qué tenemos los costarricenses? Bueno, a eso quería llegar. Me mandaron caminar, tengo que caminar, ¿verdad? Con cuidado, pero tengo que caminar, porque es cierto, estoy mejor de la rodilla. Sí, pero vos salís ahí a San Francisco donde vivís vos y no hay nada. Y corres el riesgo de caerte, más bien. Eso es lo de menos, que te asesinen.
que te roben, más que lo ven a uno caminando medio chuchillo, sos una víctima ideal, una víctima facilísima de cualquier depredador. Pero ¿no te parece que así como perdimos la percepción o esa ambición cuando tuvimos una ciudad de las primeras electrificadas en América, así como tuvimos trenes para ir al Atlántico y el Pacífico, así como tuvimos tranvía, y hoy no tenemos nada de eso, así también a alguien se le ocurrió donar terrenos para el Parque de la Sabana, y cuando uno camina por la sabana y alrededores, que hay que darle más seguridad, como vos lo decís, hay que iluminarlo más. Me parece que la municipalidad debería meterle más luz para que en las noches la gente, y más seguridad para que en las noches la gente pueda caminar. Meterse a ese parque en la noche a oscuras es es peligrosísimo. No, y te voy a decir una cosa, en muchas ocasiones la gente tiene las noches para hacer ejercicio porque de día no puede, trabaja. Entonces el Parque de la Sabana me parece que hay que iluminarlo. Un día de estos estaba yo en ese Rostipollos que está al costado, que sería costado norte del lado del ICE, costado norte de la Sabana, y estaba yo cenando con mi esposa, y le decía a mi esposa, mira, cruzar la acera y caminar por la Sabana es un asesinato, un robo seguro, porque es una oscuridad total, ¿verdad? Y hay aceritas que podrían servir para transitar, pero lo que iba es que tuvimos esa visión hace muchos años de tener ese gran pulmón, pero resulta, después se hizo el Parque de la Paz también, que tiene una cantidad de gente que lo frecuenta, pero no es lo común que nosotros tengamos en los espacios. Obra de Guido Sáenz. Sí, cierto. Obra de Guido Sáenz. Darle honor a quien honor merece. La Sabana existe desde que el padre Chapuy la donó, ¿verdad? Por supuesto. Pero quien reformó la Sabana, la reestructuró, le hizo el laguito, reformó todo, creó el Museo de Arte Costarricense, ahí donde lo que había era una sucursal de la Fede Fútbol, etcétera, etcétera. Eso fue obra de Guido. Y el Parque La Paz fue también obra entera de Guido Sáenz. Esos dos parques. Igual creó el Parque de la Iglesia de Orosi en Cartago, igual creó el Parque Ruinas de Ujarrás, que es una cosa bellísima, allá en donde están las ruinas. Guido era un visionario, era un gran visionario y un gran ciudadano, pero no tenemos Guido Sáenzes en el momento actual, ¿verdad? Necesitamos parques desesperadamente. Pues mira, mi rodilla está mejor, pero Claudito, tené la seguridad. Así como que me vayan a alinear en el próximo partido del Real Madrid contra el Borussia Dortmund, eso no. O que ya me estén entrenando para ir a las Olimpiadas de París a participar en el salto en garrocha o la carrera con obstáculos. No estoy en ese nivel, estoy recuperando y no me voy a recuperar si no camino. Y no tengo dónde caminar, a menos que lo haga aquí en el jardín de mi casa, lo cual es muy aburrido, pero es lo que voy a terminar haciendo. Mira, pero volvemos al tema. Nosotros ocupamos tener sitios en la ciudad donde podamos caminar, transitar, recrearnos. No solamente, repito, lo planteé al principio del programa, para el adulto mayor, no, también para los jóvenes, porque de repente, por ejemplo, cuando vos hablabas de salud, me hacías recordar algo que siempre traigo a mente, que es el tema de que nosotros sí, la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando estamos enfermos, cuando padecemos algo, es fenomenal, es una de las mejores ideas, es la base de esta sociedad, hay que mejorar mucho para que sea la atención más pronta y más cumplida, sobre todo en los niveles primarios, pero nosotros deberíamos estar, ahora que hablabas vos de Guido Sáenz, nosotros deberíamos estar muy preocupados también por el deporte recreativo, que genera tanta salud en los ciudadanos. Por eso hacía mención antes de la gente que hoy hay una gran pasión por correr, por hacer medias maratones, por maratones, pero la gente que se dedica al deporte, aunque sea recreativamente, va adoptando un comportamiento casi de semiprofesionales, de acostarse de temprano, que es muy saludable, de no tomar bebidas alcohólicas, mucho menos las drogas. Entonces, esos deportes recreativos que se van haciendo de mucha pasión y que también, cuidado,
de repente muchos que practican deporte recreativo terminan siendo grandes profesionales y luciéndose a nivel internacional, ¿verdad? Sucede. Entonces, nosotros deberíamos también tener, ¿y por qué decía Guido Sáenz? ¿Cómo se llamaba el Ministerio de Cultura? Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte. Bueno, y resulta que ahora poco tenemos, ahí hay un ministerio sin cartera que se llama Ministro del Deporte y de la Recreación, que poco se preocupa por el tema de la recreación. Primero porque es un ministerio sin cartera, sin ley orgánica. El ministro es un pipiribao ahí que lo que hace es nada más, nada. La verdad es que no hace nada porque no tiene ningún poder. El poder lo tiene el Consejo Nacional de Deportes, el ICODER. Pero el ministro de Deportes podría estar más concentrado en el deporte recreativo, porque también, Jack, ¿cuánto invertimos nosotros en infraestructura en los Juegos Nacionales en diferentes localidades? Y después las municipalidades no tenían recursos para darles mantenimiento y sostenerlos para el disfrute de la comunidad. El Ministerio de Cultura y Juventud y Deporte y el gobierno del momento se desentendían totalmente. El ICODER igual. Entonces, terminamos invirtiendo mucho en infraestructura deportiva recreativa que termina desperdiciándose. Aquí en Santo Domingo de Heredia hay un polideportivo que cuida mucho. Y cuando vos vas ahí al polideportivo, yo oigo a mis hijas y a mi esposa y van felices por las condiciones en que se encuentra el sitio, la seguridad, y encontrás adultos mayores, encontrás jóvenes, porque el deporte recreativo es salud, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí es donde yo creo que también fallamos mucho en la noción, en la conceptualización de qué es salud, porque partimos a veces que que salud es casi que sinónimo de enfermedad, lo cual no necesariamente es cierto. Salud puede ser también sinónimo de un buen comportamiento en la alimentación, en la atención física, en la prevención de no estar enfermo. En la profilaxis. Y por analogía y por extrapolación, podemos con toda legitimidad hablar de un país enfermo o de un país saludable. Los países son enormes organismos hechos por esos organismos que es cada ser humano, ¿verdad? En un organismo social, el todo es inconcebible sin el trabajo coordinado y sinérgico de las partes, y las partecitas, las partículas, no tienen razón de ser si no es por cuanto están insertas en el todo. Esa es la definición de organismo, y una sociedad es un organismo por antonomasia, y como todo organismo se enferma. Sí, claro. Uno podría hablar de la salud política de un país, de la salud financiera de un país, de la salud ética de un país, de la salud cultural de un país, de la salud política de un país, de la salud, ¿verdad? Los países también se enferman. Yo diría que en este momento Costa Rica es un país muy enfermo, Claudito. Si podemos trasladar esas nociones de salud y enfermedad a Costa Rica. Es muy sano en algunas áreas, pero tiene otras en las que está gravemente enfermo, como comunidad, como organismo, y no está siendo capaz de autopoiesis, de autosanación, no lo está haciendo. Y hay algunas células de ese organismo que le están haciendo un mal atroz al país. Algunas células abiertamente cancerígenas, diría yo, ¿verdad? Que le están haciendo un mal atroz a este país. Bueno, un país es como un ser vivo, una sociedad es un ser vivo. Se enferma o se cura. Bueno, y se usa mucho, uno ve artículos, gente que dice, Costa Rica o cualquier país, una sociedad enferma, ¿verdad? Y es ese concepto de que algo no camina bien. Sí. Y mucho pasa también, Jack, por la salud mental, ¿verdad? También es otro tema. Claro. Es para que veas que el tema de salud es muy integral en el ser humano y en una sociedad. El famoso apotegma de los griegos, mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Y eso es lo que te iba a decir. Yo tengo una lesión, por ejemplo, muy puntual, muy focal, que es en la rodilla. Pero ve qué curioso y qué triste. El hecho de tener esa rodilla frágil y adolorida e inflamada, ese foco de dolor dimana hacia el resto del cuerpo. Genera una sensación de fragilidad en todo el cuerpo. Esa rodilla fragiliza la totalidad del cuerpo. Ese es el problema. Iré más lejos.
esa rodilla enferma fragiliza la totalidad del cuerpo y fragiliza la totalidad del alma, de la psique. Entonces te enfermas de la psique, del alma, del espíritu, además del cuerpo. Porque en un cuerpo enfermo es muy probable que la psique vaya también a contaminarse de este desequilibrio que lo significa la enfermedad de la rodilla. Entonces, la enfermedad se convierte en un fenómeno integral. Todo tu ser se enferma, en cierto modo. Es así, porque somos, bueno, estoy aquí suscribiendo una concepción holística de la criatura humana, ¿verdad? Como unidad psicofísica, alma y cuerpo. Psico viene de psique. En el antiguo griego, psique era alma, o psique más bien. Entonces, nos enfermamos global, integralmente, ¿verdad? Espíritu, alma, intelecto, estado anímico, cuerpo, rodilla, todo. Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Es muy difícil. Cuando tienes algo que está enfermo, es muy difícil evitar que esa enfermedad, esa debilidad, ese dolor, ese malestar no se extrapole al resto de tu ser. Yo diría que esa es una cosa que hay que luchar contra ella. Pero ve que interesante lo que estás diciendo, porque me haces pensar en ese tipo de enfermedades de la sociedad. Es una enfermedad gravísima que estamos padeciendo. Ya casi se nos va el programa. Pero es el tema de la juventud, de la adolescencia, metida en el negocio del narcotráfico, ¿verdad? Por supuesto. Captada por todas esas pandillas. Eso es una enfermedad grave que hay que atacarla de diferentes francos, no es solamente con la fuerza, sino que hay que empezar a trabajar en muchas de estas zonas en donde esa juventud no tiene esperanza absolutamente de nada. Los niños crecen en un ambiente peligrosísimo y pasando ya a la adolescencia se encuentran en ese cáncer de ese mundo que los lleva hacia la violencia. Nosotros, me refiero a vos y a mí, a todos los que somos contemporáneos, vivimos en una Costa Rica muy diferente y no es nostalgia de viejos, no malinterpreten. No, es sencillamente la realidad, ¿verdad? Es la seguridad con que se caminaba, con que se vivía en el país. Un día te decía yo a vos, lo que hace 40 años, cuando nosotros estábamos ingresando a la universidad, era noticia. Así que en todos los periódicos hoy ni siquiera se atiende porque ya se vuelve delitos normalizados. Los ríos de tinta que suscitó el crimen de Colima. Por supuesto. Generó una obra de teatro, el extensivo estudio jurídico de Enrique Benavides, el columnista de La Nación. Se habló durante décadas de ese doble asesinato del crimen de Colima. Era una cosa que sucedía una vez al siglo en nuestro país. Ahora tenemos 5 asesinatos todos los días. Horrible, la maldad, la muerte, el crimen se han banalizado, se han trivializado. A fuerza de consuetudinarios ya se han banalizado. Ya no nos estremece que le metan 20 balazos a un muchacho en la abuelita o en Atillo. Ya. Eso es el pan de todos los días. Es terrible cuando un país ya se insensibiliza ante el dolor. Es tremendo signo, ¿verdad? Tremendamente grave signo. Sí, porque, pero a ese nivel estamos, ¿verdad? Dentro de esa enfermedad e inclusive los reclamos de la sociedad para que las autoridades políticas de nuestro país, judiciales y demás, mejoren las situaciones y que cumplan con el deber que se les encomendó, también es débil, porque algunos, perdiendo esa solidaridad, empiezan a pensar que eso le sucedió a alguien que vive en aquel cantón, que vive muy largo, o que es pobre, o que tiene X problemas, pero a mí no me va a pasar nunca de eso, ¿verdad? Y yo digo, y lo vuelvo a repetir porque me gusta repetirlo, que hay daños colaterales en la inseguridad, que muchas veces no percibimos, pero es el miedo de trasladarnos, ¿verdad? Ve lo que vos decías antes, salir a caminar, me recomiendo salir a caminar, pero me da miedo que me asalten y me roben. Eso no se pensaba antes con frecuencia. Entonces hay daños colaterales de la inseguridad que a la gente le da temor ir a viajar a cierta parte del país, salir caminando con una normalidad por el miedo que tiene. Entonces es un daño colateral, la aparición del miedo
en nuestras vidas ante la inseguridad general en todo el país. Así es, Claudito. Y el miedo es también a su manera una terrible enfermedad, paralizante, discapacitante, nos congela, nos paraliza, nos sume a menudo en la inactividad, en el letargo, estamos simplemente paralizados de miedo. Nos anula como sociedad. Sí, Jack, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, Siempre. pero qué gusto que estés bien de salud y que te Sí. puedas incorporar con la frecuencia que lo hemos hecho todas las semanas a una conversacioncita entre amigos en estas tertulias para Sí. nuestros oyentes. Me encanta verte, hermano, y te expreso todo el afecto. Siempre aprovecho la ocasión para expresar todo Igualmente. mi admiración. Gran honor estar con todos. Muchas gracias a Jack y sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana a ser las 10 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.